Triunfante se llama la reflexión que tenemos para hoy. Triunfante. Y vamos a mirar ese pasaje de Mateo, capítulo 21, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la gente que iba delante y los que iban atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Muy bien, ¿por qué coloco este título, triunfante? Porque así lo ven los 4 evangelistas que citan este pasaje. En todos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, abordan este texto. Cada uno le agrega algunos detalles más, de acuerdo pues a la intención que cada evangelista tenía y de acuerdo a lo que quería dejar plasmado a sus destinatarios. Y en todos ellos hay un título que dice allá: la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jerusalén es la capital de la nación, es la capital administrativa, política y religiosa de toda la nación de Israel. Así que estos 4 evangelistas ven a Jesús como un ¿qué? Un rey triunfante. Un rey triunfante. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es triunfar en la vida? Porque a veces hablamos de triunfo, pero pues como que no tenemos un concepto de esa palabra. Entonces yo les hago una pregunta, hoy les estoy haciendo una pregunta. ¿Qué es triunfar en la vida? ¿Sí es que los puse a pensar? Lograr un objetivo, gracias. Alcanzar una meta. Uy, ¿ustedes cómo saben, mis queridos? Ya sé, porque ustedes son triunfantes. Levanten la mano los triunfantes. Gloria al Señor. Somos triunfantes. Y lo que ellos están diciendo con esto es que Jesús es un triunfador. Pero, mis queridos, analicemos esto por un momento y tratemos de tener en consideración todo el contexto de la vida de Jesús. Él está en la última semana. Después de 3 años y medio de ministerio, Él está a unos escasos días de entregar su vida. Y entonces, ¿qué triunfo es ese? Él entra como rey a Jerusalén, pero Él va destino y directo ¿a dónde? A la cruz. ¿Hay algo de triunfo en ello?
¿Eso se puede considerar como un triunfo? ¿Como un logro del Señor? ¿Qué triunfo puede haber si toda la vida Jesús fue rechazado por sus mismos hermanos? Y si usted analiza la vida de Él, fue una vida más de estar como solo, donde Él, perdóneme la redundancia, sufrió la soledad, el rechazo, la angustia, el menosprecio, la ingratitud. Mire, Él no fue muy aplaudido, Él no fue muy alabado. Eso hay que decirlo. Yo creo que tenía mucha crítica, mucha murmuración. Sí es verdad que muchos lo reconocieron, que muchos lo alabaron, que muchos lo amaron, pero su vida fue entre esos dos sentimientos. Pero lo estaban viendo como un vencedor, a un rey sufriente, a un rey que para muchos hasta el día de hoy fue un derrotado. ¿Sabe? Mucha gente no le da a Jesús el reconocimiento que Él se merecía. Y hoy Él para muchos no es nada. Para otros, un gran maestro. Y lo elevan a la categoría de Confucio, de Siddhartha Gautama y de tantos otros que se levantaron a lo largo de la historia. Y si nosotros miramos el Evangelio de Lucas, en ese pasaje nosotros encontramos algo más como para que revisemos lo que estamos hablando aquí. Por un momento quiero invitarles allá. Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 39. Ya leímos que Mateo nos habla que Él bajó con una multitud tremenda montado en un burrito que no había sido montado antes, y que la gente le tendía ramos, palmas, le cortaban ramas de los árboles y se las tendían a Él. Y la gente estaba eufórica, contenta, habían manifestaciones reales de reconocimiento hacia el Señor Jesús. Pero mientras eso pasaba, otros que debían haber hecho lo mismo, mira lo que estaban diciendo. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús, Él está llegando a Jerusalén. Es el último viaje que Él va a hacer en su vida. Y entra como un rey que triunfante. Pero qué extraño. Él está haciendo a la usanza de los reyes victoriosos, a los que iban a la guerra y vencían y se regresaban con sus ejércitos. Y entonces era la celebración de una victoria, era la oportunidad para que ese rey guerrero victorioso fuera homenajeado y fuera reconocido por todo el pueblo. Entonces ellos venían montados en hermosos corceles, y otros en mulas, y otros en burros. Era el método que se utilizaba en ese tiempo, los medios que ellos tenían para entrar triunfantes en cabalgatas. Se dice que cuando ungieron al rey Salomón, al hijo de David, David ordenó que a Salomón hiciera la entrada triunfal montado en su mula. Y
Y el rey Jehú también repitió la historia, llegó a Jerusalén montado también en ese animalito. Así que, mis hermanos, lo que está ocurriendo ahora con Jesús era una práctica que había en su tiempo. Entonces, quien debía de venir totalmente contento, ¿cierto?, recibiendo toda la honra del momento, como el rey que es, llega a la ciudad. Cuando entra a la puerta, él no se funde en abrazos con la multitud, él no es cargado en hombros, sino que se baja del humilde burrito y se pone a llorar al ver la ciudad de Jerusalén. Pero él no lloraba por lo que él ya sabía que le iba a pasar a la ciudad. Él lloraba por la condición espiritual de su pueblo, de su nación. Un pueblo que estaba viviendo en la oscuridad, en las penumbras, que estaba viviendo en la desesperanza y que estaba viviendo a espaldas del Dios eterno que los había traído hasta ahí, y que no lo estaban reconociendo siquiera a él como el Mesías, como el Salvador, muy a pesar de que muchos profetas se habían levantado y lo habían anunciado y lo habían advertido. Entonces, qué interesante que un rey esté llorando en las puertas de su ciudad, donde podía reclamar sus victorias. ¿No le parece que nuestro Rey Jesucristo es tan maravilloso, tan diferente de los demás reyes, que Él, en vez de recibir la gloria, llora con gran dolor, porque Él quería la salvación y la libertad para su pueblo? Ese es Jesús, tu Salvador y mi Salvador, que llora con los que lloran, que se duele con los que sufren, que está cercano a nuestra necesidad, que nunca nos ha ignorado ni nos ignorará jamás, que es consciente de lo que usted y yo vivimos cada día. Y podemos decir que ese Jesús que victoriaron, que aclamaron, y tal vez muchos de esa multitud que lo hicieron, el viernes estaban diciendo: suelten a Barrabás y a ese crucifíquenle. La paradoja del ser humano, que unas veces abraza y otras veces golpea, que a veces ama, pero que a veces odia. Y no nos extrañemos, porque eso somos todos nosotros. Y mis hermanos, nosotros tenemos que ser totalmente realistas. Es verdad que amamos a Dios, es verdad que queremos alinearnos con su palabra, pero también es cierto que todavía aflora esa naturaleza pecaminosa que nos hace pasar malos momentos. ¿Es así o no es así, iglesia? Y muchas veces tenemos una celebración maravillosa, sentimos tocar con nuestras manos espirituales el manto del Señor y nos vamos con un gozo maravilloso y nos vamos sintiendo que hemos alcanzado el triunfo, la victoria, y llegamos a la casa y nos desconocen por nuestras reacciones que muchas veces tenemos frente a la dificultad, a la reprobación. Mis queridos, esto para decirles que en este episodio, hasta este momento de la vida de Jesús, los únicos triunfantes, los únicos que realmente podíamos considerarnos triunfantes éramos nosotros, toda la humanidad. ¿Estamos, mis hermanos? Pero Jesús iba a una muerte segura. Ahora, conociendo al Señor como nos lo revelan las Escrituras,
¿No les surge a ustedes una pregunta? Porque mire, la vida del Señor Jesús fue huyéndole a las multitudes. ¿Sí es así o no es así? Él, cuando la gente lo quería aclamar, él se escabullaba y se iba. ¿A dónde se iba él? A orar. Se iba a un monte apartado, a orar. Porque no era el tiempo de él recibir todavía honor y gloria. Él rechazó la fama, él rechazó el aplauso, él rechazó las felicitaciones, él rechazó, como dijimos, a que las multitudes le dieran loas. Él era como enemigo de eso. Pero la pregunta, ¿por qué ese día sí permitió? ¿Y por qué mandó a sus discípulos a que fueran a esas aldeas y le trajeran a ese pollino o a ese hijo de asna? Si muchas veces él había hecho ese recorrido y a pie había caminado. Mire, si hubo un caminante en la tierra fue Jesús. Él caminó kilómetros y kilómetros en todo su ministerio. Él no tenía avión privado como hacen hoy muchos evangelistas. No tenía el carro último modelo. Tampoco tenía un camello. Ni tenía caballos, ni mulas. Mire, ese día le tocó sacar un burrito prestado. Porque él era un andante. Y él, donde había una necesidad, allá iba. Por eso fue a donde usted estaba. Y él fue un día donde yo estaba. Y él irá a donde tú estés. Y no importa la cantidad de kilómetros, porque el amor y la compasión lo mueve a él para ayudarle a usted y ayudarme. ¿Cómo le parece? Maravilloso el Señor. ¿Acaso él no merece el aplauso? Gloria a Dios. No era mucha la distancia, pero él en esa ocasión sí quiso que la gente lo honrara. Él esa vez se aceptó que las multitudes lo exaltaran. Es el único registro que hay mientras él estuvo acá como hijo de hombre. Y mira, el Señor, todo lo que él hizo, lo hizo siempre con propósito. Él no hizo cosas al azar. Él todo lo tenía calculado, todo lo tenía medido. Así que él lo hizo, y bueno es que nosotros entendamos por qué lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Para eso tenemos que volver al Evangelio nuevamente, al pasaje que leímos, Evangelio de Mateo. Verso 4 nos da parte de ese propósito. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ya está claro por qué Jesús bajó en burrito desde el Monte de los Olivos hasta llegar a Jerusalén. Por dar cumplimiento a la profecía. ¿A cuál profecía? La profecía que estaba escrita o dicha por el profeta Zacarías en el capítulo 9, verso 9, para los que están tomando nota. Esta profecía, que la cita Mateo textualmente, está en el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, capítulo 9, verso 9. Entonces podemos decir que este hecho lo hizo él no para recibir gloria, sino para dar cumplimiento a una profecía, para honrar la palabra de los profetas. Pero en todo ello podemos entender que la vida de Jesús, y en particular con este acontecimiento, era para obedecer a la ¿qué? ¿Quién me lo dice? ¿Obedecer a qué? A la voluntad ¿de quién? Del Padre.
porque el Padre Celestial tenía un plan para redimir y rescatar a la humanidad que cayó en el Edén y que estaba perdida y condenada. Y debía ser redimida, debía ser restaurada y debía de conectarse nuevamente con Él. Y por eso Jesús era parte del plan de salvación del Padre para la humanidad. Entonces nosotros podemos decir que el gran propósito de que Jesús viniera como Rey proclamado, aclamado, era solamente por hacer la voluntad de Dios milimétricamente. Él no quería fallar. Y lo segundo, mis hermanos, como parte de ese propósito, era finalmente mostrarse, y sobre todo a toda la comunidad judía que no había creído en Él, pero que esperaban un Mesías libertador. La gente debía saber que lo que el Padre había anunciado era lo que bajaba por el monte de los Olivos montado en un humilde burrito. La tierra y el cielo, la naturaleza, la ciudad de Jerusalén con sus habitantes, ciudad cosmopolita por ese tiempo, porque ahí confluían judíos de todas las regiones y prosélitos. Los prosélitos eran aquellos extranjeros que se habían hecho judíos por fe, por adoptar la religión. Todos ellos estaban aquí, y también un poco chismosos y de todo, porque a estas celebraciones llegaba gente de todas partes. Y era el momento preciso para él decir: aunque no me creyeron, aunque no me asumieron, yo soy el Rey de los judíos. Yo soy el Rey. Pero aquí hay algo escatológico. Jerusalén lo vio manso y humilde. Un rey, podemos decir, que no recibió gloria y que por un momento permitió la gloria para decir: ¿saben qué, mis hermanos? Presten atención a esto. Que esa ciudad que lo vio venir como el rey, como el Mesías, en los tiempos finales, en el crono de Dios, Jesús va a venir para ser el Rey de las naciones. Y Él va a reinar con toda la iglesia. Y nosotros vamos a estar presentes con Él en ese reinado maravilloso que se llama el reinado milenial. ¿Usted quiere estar presente en ese tiempo con Él? Sí. Hizo 8 días hablamos sobre la segunda venida de Jesús. ¿Sí lo recuerdan? Él ya viene no humillado, sino viene coronado de gloria para gobernar. Amén. Si usted lo espera, dele el aplauso. Hay unas lecciones que debemos rescatarlas para tenerlas presentes en nuestra vida y poderlas aplicar. Y ya cuando hablamos de propósito, ya hablamos, creo, de la lección más importante que podemos aprender de este pasaje. Y la primera lección, escuchen mis hermanos queridos, es que Jesús vino para hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. En la predicación de esta mañana se nos habló de la oración de Jesús en Getsemaní, donde Él le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y eso qué es, mis queridos? Un sometimiento total a la obediencia del Padre, a las órdenes del Padre. Mire, cuando nosotros citamos el Padre Nuestro, y muchas veces lo rezamos, y aún como creyentes a veces pronunciamos el Padre Nuestro como está ahí establecido, y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Y lamentablemente yo quiero decirles que muchas veces esto se constituye en una mentira, en una falacia. Porque lo decimos de labios, pero nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Mira, mis queridos, desnude su corazón y mira si no es así. Cuando usted tiene programado un paseo, una salida a algún lugar, y la aerolínea le dice, qué pena, nos tocó cancelar el vuelo, ¿usted cómo se pone? No nos gusta ni pitico. ¿O qué tal si es el marido el que está organizando el viaje y le dice, mi amor, nos tocó cancelar el viaje porque definitivamente me quedaron mal con una plata? Ese día hasta la mascota tiene que huir de la casa porque su merced entró en una actitud totalmente insoportable. Y ese marido dice, tierra, ábrate y trágame. ¿Sabe? Y nosotros eufóricamente decimos que estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios. ¿Qué tal si el Señor un día tú escucharas la voz audible y te dijera, esa no es tu pareja, ese no es el hombre que yo tengo dispuesto para tu marido? ¿Cómo nos ponemos? Ay, Señor, pero ¿por qué me va a decir eso si tú sabes que yo lo amo, Señor? Tú sabes que... Y entonces nos ponemos en conflicto. ¿Será Dios quien me está hablando o serán mis pensamientos? Eso a lo mejor soy yo, qué boba soy, qué tonto soy. Y terminamos haciendo nuestra voluntad. ¿Usted le ha pedido dirección a Dios para hacer un negocio? La compra de una casa, de un vehículo. Y si usted escuchó al Señor, hizo su voluntad, me imagino que muchas ocasiones tal vez tuvo que decir, Señor, aunque yo quería eso, pero bueno, si tú me dices que no, me quedo con esto. Recuerde que siempre, esto casi que es una máxima ya, que es totalmente contrario a lo que usted quiere. Hacer la voluntad de Dios es totalmente contrario a lo que yo quiero. Usted haga el ejercicio y analice que así ha sido. Usted quiere ir al norte y Dios te dice, no, es al sur. ¿Quién quiere pasar por dolor? ¿Quién quiere pasar por dificultad? Nadie. ¿Quién quiere pasar por un momento de escasez? Nadie. Pero a veces Dios permite una escasez para enseñarnos algo, permite una enfermedad para mostrarnos una faceta de Él, para mostrarnos incluso una debilidad, una falencia en nosotros. Y entonces, mis queridos, Jesús, Él se sometió totalmente a la voluntad de Dios. Y al someterse a la voluntad de Dios, ya sabes cuánto le costó a Él. Cuando a Jesús ora es porque llegó un momento en que Él no quería pasar por ese momento tan humillante y doloroso. El camino de la cruz. Pero la voluntad del Padre era que Él tenía que pasar por ahí. Y yo le voy diciendo una cosa, hacer la voluntad de Dios es doloroso. Hoy hay todavía muchos padres que todavía le reclaman a Dios y que no aceptan que se les haya arrancado a su hijo, que el Señor se lo haya llevado a la eternidad. Y no han entendido que era la voluntad perfecta de Dios. El día que tú entiendas que eso que pasó no fue una tragedia, no fue el destino, no fue el diablo, no fue un descuido. El día que usted entienda que eso hace parte de la voluntad de Dios, ese día vas a sanar tu corazón y lo va a honrar y lo va a glorificar y va a decir, Señor, perdóname por no haber entendido tu propósito. Y entonces la persona que acepta la voluntad de Dios le dice, Señor, sana mi corazón y quita este luto, quita este dolor.
Y Señor, restaura mi alma y dame consolación. ¿Sabe? Hacer la voluntad de Dios implica renunciar a derechos, implica renunciar a privilegios. Significa quedarme sentado cuando yo quiero pararme. Los jugadores de fútbol lo menos que quieren estar es en el banco. Ellos quieren estar jugando su partido. Y la voluntad de Dios es que aunque estoy que me muero de ganas, si Él como técnico me mira, me dice siéntate, reposa un poco, lo debo de hacer y no debo enojarme con Él. Yo no quería esta enfermedad para mí. No quería 2 cirugías de columna en la misma parte, pero me tocó. Y quiero decirles, peleé y pregunté por qué. Y vi pasar por mi lado personas que sufrieron el mismo dolor y se restauraron así rápido. Y yo estoy aprendiendo una cosa, a glorificar a Dios en medio del dolor. Me ha costado lágrimas, pero qué bonito es honrar a Dios cuando hay dolor, cuando hay que luchar tanto para conectarnos con Él. Eso es hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús le dijo a esos 2 discípulos en el verso número 2, creo, del pasaje que leímos, Mateo 21, dice, id a la aldea que está al frente, a Betfagé, y allá van a encontrar ustedes un burro amarrado, ahí está con la mamita, o sea, con la burrita ahí están. Vayan y traigan ese burrito, ese pollino, ese potrico, cimarrón, que no lo ha montado nadie. Y si los dueños le preguntan que por qué lo están desatando y por qué se lo llevan, dígales que el Señor lo necesita, pero que es por un momento porque después se lo traemos. ¿Qué tal el Señor robándose los burros? Un rey pegado allá de un burro. Y recordemos que en ese tiempo los burros valían harta plata, ¿no? Eso era como tener un Mercedes-Benz, algo así. Entonces, mis queriditos, el Señor le dio unas instrucciones precisas ¿a quiénes? A sus 2 discípulos. No nos dice quiénes eran los 2 discípulos. Si usted se pone a mirar las instrucciones que el Señor les da, pues igual tenían que prestar absolutamente toda la atención. Hoy hay un problema de muchos, y me incluyo, y es que nosotros muchas veces no sabemos escuchar las instrucciones y por eso no podemos hacer el mandado completo o como se nos pidió. ¿Le ha pasado que usted escucha algo, unas orientaciones, unas indicaciones, y usted se va y le toca devolverse? ¿Sí le ha pasado? ¿Y qué fue lo que usted me dijo? Mijito, que vaya y cuando le paguen el dinero vaya al Banco de Bogotá, consigne tanto y tráigase tanto. ¿Y qué terminamos haciendo? Terminamos en Bancolombia. ¿Cierto? Y consignamos lo que había que traernos para la casa. Hicimos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no estamos atentos a las instrucciones. Y hoy hay una invitación: si usted quiere ser una persona triunfante, tiene que hacer la voluntad de Dios. Mire, no hay otra manera. Si haces tu voluntad, vas a meterte en malos negocios y vas a acabar con tu plante. Si andas ahí todo afanado en tu opinión, vas a hacer viajes que no debes hacer y va a ser tu ruina. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos perfectamente guiados por Él y Él nos llevará al lugar correcto, con las personas correctas. Lo segundo es que para que yo sea una persona triunfante, tengo que seguir al pie de la letra las instrucciones
que Dios me da y que las personas me dan. Y seguir instrucciones, en otras, es obedecer lo que nos dicen, aunque nos parezca absurdo. Porque uno de los dos discípulos o ambos hubiera podido decir: ay, pero el Señor es que le da capricho por montar en burro. Tantas veces pasamos aquí, ya estamos a punto de llegar y es que quiere un burro. ¿Por qué no lo pidió desde Galilea? ¿Por qué no pidió un Uber burro desde Galilea? Y si lo viene a pedir aquí a la entrada. Ciertas veces nos llenamos de argumentos para no obedecer las instrucciones. Pero ellos, dice la palabra, que fueron y hicieron como el Señor lo indicó. Cuando nosotros obedecemos fielmente la voz de Dios, mire, para los jovencitos que están aquí, las jovencitas que todavía no se han casado, que todavía no han elegido, procuren escuchar la voz de Dios. Así les parezca un tipo atractivo como el pastor de la iglesia El Remanente, si Dios no se lo aprobó, usted quédese en primera, no se mueva. ¿Ya? A lo mejor el que el Señor le tiene es un poquito feíto, pero por fuera, porque por dentro es una hermosura. Los que han esperado la voluntad de Dios en estas lides lo saben, lo saben. Esto me pone a dudar porque ustedes no dijeron nada y entonces me están dando a entender que usted está con la persona equivocada. Porque ustedes deben de apoyarme en eso, ¿cierto? Haber dicho: pastor, así es, por eso yo soy feliz. Estoy felizmente casada, Pero, bueno, no digo más. Y lo que dice el verso 6, mire lo que dice el verso 6. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre él sus mantos, y él se sentó encima. Entonces, para ser personas triunfantes, lo primero que tenemos que hacer es hacer la voluntad de mi Dios. Segundo, escuchar muy bien las instrucciones y acatarlas. En todo eso estamos haciendo voluntad de Dios. Y usted no necesita más. Así necesita otra cosa que vamos a hablar ahorita acá. Pero si vamos enrutados por ese camino, vamos muy bien y el éxito les estará esperando. Amén. Ellos lo hicieron tal cual. Tal vez a ellos no les pareció que era lo correcto, pero ellos dijeron: si mi Señor lo pide de esa manera, lo vamos a hacer. Hijitos, hijos queridos, yo sé que a veces los papás somos canzones, cantaliteros, o así nos parece. Y casi siempre que ellos nos dicen algo va en contra de la manera como nosotros vemos la vida, de la manera como vemos la realidad. Pero hijitos, escuchen a sus papás. Así usted lo vean retrógrados, anticuados, escúchenlos. Y si usted ya es una persona casada con hijos, escuche a su papá. Si ya esté viejito, escúchalo. Usted sabe que la experiencia no se puede echar por la borda. Dice que el que escucha consejo, anótalo por ahí donde usted registra proverbios. Esos proverbios que no están en Salomón, pero anótalo, que eso también hay sabiduría popular y es importante. Mira, ¿cómo quiero que ustedes entiendan esto? Mire, obedezcan, así lo que a ustedes se les dice no tenga sentido, así sea algo descabellado, obedezcamos la voz de Dios. Y nos ahorramos un montonón de conflictos. Y termino diciéndoles otra clave para ser triunfante en la vida, sobre todo en los caminos del Señor. Es lo que nos dice el verso 7. El verso 8, perdón. Miremos lo que hicieron estos dos versículos, verso 7. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se montó encima. ¿Quiénes colocaron los mantos encima del burrito?
los dos discípulos que trajeron el burrito. Ahora mire que este era un burro cimarrón. Sobre él todavía no le han puesto nada encima. Ahora le están poniendo los mantos. Usted sí sabe que los caballistas, los amansadores de caballos, lo primero que le ponen a una bestia cimarrona es ¿cómo se llama? No. Un sudadero. O sea, es una prenda que va encima donde colocan la silla o la enjalma, para que usted me entienda. Como una especie de lona. Es lo primero que le colocan encima a los lomos de ese animalito. ¿Y qué hace ese animal? Empieza ¿qué? A brincar, a saltar, se siente tremendamente incómodo. Esos animales saltan, patalean, se tratan de desbaratar. Pero el amansador ahí lo va teniendo. Y después de que ya soportan el sudadero, entonces ya le colocan la enjalma y trata nuevamente de relinchar. Eso fue un proceso que tuvieron que hacer los discípulos, amansarle el burrito ¿a quién? A Jesús. Porque tampoco creamos que todo era mágico, aunque era la presencia de Jesús ahí misma. Pero el Señor permitió que la naturaleza cumpliera su curso. Así que ellos también vivieron un proceso, tuvieron que preparar al burrito y ellos le dijeron: maestro, súbete, y lo ayudaron a subir. Y ellos se unieron a los otros discípulos. Y yo quiero que miremos aquí la diferencia entre esta multitud que bajó del Monte de los Olivos hasta Jerusalén. Y yo les aseguro que la crema innata judía no estaba ahí en esa multitud. Es decir, los fariseos, los escribas, los saduceos, los esenios y todas aquellas facciones religiosas de los judíos no estaban ahí. Ni estaban los gobernantes romanos de la ciudad. ¿Quiénes estaban ahí? Una comunidad de judíos, sus discípulos y también todos aquellos judíos que en el camino se habían encontrado con Jesús y que también lo llaman discípulos. Entonces ahí estaban todas aquellas personas que habían sido sanadas. ¿Cuántos podrían ser? Multitudes, porque el Señor, en la Biblia nos habla en los evangelios que el Señor sanó a muchos enfermos. Muchos se fueron y no reconocieron y no agradecieron, pero otra gran cantidad sí siguió a Jesús. Pues eran judíos creyentes, pero humildes, sencillos, colonos, granjeros, los campesinos que habitaban las aldeas, los que se unieron a esa multitud y con sus discípulos alababan al Señor. ¿Usted quiere ser triunfante en la vida? ¿Qué tiene que hacer? Hacer la voluntad de Dios. Segundo, seguir las instrucciones y obedecer. Y tercero, se unieron a una multitud que empezó a alabar al Señor.